Miércoles 4 de noviembre del 2020, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. OMPE aprobó 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 para elecciones. Jurado Nacional de Elecciones capacitó a más de 500 participantes a nivel nacional en conferencias sobre normatividad electoral. Hoy tenemos una amplia cobertura sobre las elecciones en los Estados Unidos y el voto de los peruanos. Comenzamos rápidamente con el desarrollo de la información. El Ejecutivo Nacional oficializó la transferencia de más de 6 millones de soles a OMPE para la realización de las elecciones internas de las organizaciones políticas. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de 6.814.096 soles a favor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para financiar la realización de los comicios internos de los partidos políticos, para elegir a los candidatos a las elecciones generales del 2021. Mediante el Decreto Supremo 338-2020 EF publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se aprobó esta operación en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. Se establece la medida con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. El titular del pliego habilitado en las transferencias de partidas aprueba la desagregación de los recursos autorizados dentro de los 5 días calendario de la vigencia de la norma mencionada. Los recursos de las transferencias de partidas no podrán ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son autorizados. A continuación, información de las elecciones generales 2021. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 será el encargado de recibir las solicitudes de inscripción de fórmulas de candidatos a la presidencia y vicepresidencias, así como Parlamento Andino. En el marco de las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones establece que las solicitudes de inscripción de fórmulas de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República y listas de candidatos a representantes peruanos ante el Parlamento Andino serán recibidas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Dicho órgano electoral especial tiene competencia para calificar las candidaturas, resolver tachas y exclusiones en primera instancia e inscribir fórmulas y listas de candidatos. Asimismo, resolver en primera instancia los pedidos de nulidad total de elecciones que se formulen. Es importante mencionar que para este proceso de elecciones generales, el Supremo Tribunal Electoral dispuso la instalación de 60 jurados electorales especiales en todo el territorio nacional, para impartir justicia electoral en primera instancia. Por otro lado, el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1 desarrollará funciones respecto a la propaganda electoral, publicidad estatal y encuestas electorales. La fecha de instalación está prevista para el próximo 16 de noviembre. Los jurados electorales especiales están integrados por un juez superior designado por la Corte Superior de Justicia correspondiente, un fiscal superior nombrado por la Junta de Fiscales Superiores de la respectiva jurisdicción y por un ciudadano elegido por sorteo en un acto público desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE aprobó 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Documentos fueron elaborados y validados junto al Ministerio de Salud. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto Salinas, aprobó 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, que deberán ser cumplidos de manera obligatoria por todos los servidores y ciudadanos que participen en las elecciones internas y las elecciones generales del próximo año. Estos se aplicarán en las oficinas descentralizadas de procesos electorales y las 19 oficinas regionales de coordinación, en el local de votación y espacios abiertos, así como en las mesas de sufragio,
Asimismo, deberán ser acatados por los electores, personeros y los observadores durante el proceso electoral, así como por los periodistas. Cada uno de los 7 documentos fue elaborado y aprobado en coordinación con el Ministerio de Salud y tienen el propósito de prevenir, mitigar y evitar la exposición a la pandemia de COVID-19 de la población que participe en el desarrollo de sus funciones constitucionales. Esto incluye al personal de las ODP y ORC, los electores, miembros de mesa, personeros, observadores y periodistas a nivel nacional, para que ejecuten sus funciones, ejerzan sus derechos ciudadanos o cumplan con sus deberes ciudadanos en condiciones de seguridad sanitaria. Tras la convocatoria de elecciones generales, se establecieron reglas para las elecciones internas en las organizaciones políticas. Para la elección de los candidatos a las elecciones generales 2021, las cuales son organizadas por la OMPE. Al respecto, les detallamos cuáles son los protocolos establecidos para estas elecciones por la OMPE en coordinación con el MINSA. En el contexto de la pandemia y las elecciones 2021, la OMPE y el MINSA trabajan de la mano para proteger a los electores que participarán del acto democrático el próximo 11 de abril. La ministra de Salud, Pilar Macetti, exhortó a los ciudadanos a cumplir las medidas y protocolos establecidos. Se ha hecho un acuerdo para medir la temperatura al ingreso del local de votación. Se va a solicitar a los electores que, de ser posible, de preferencia, lleven lapicero de color azul, de tal manera que no tengan que estar utilizando el mismo lapicero varias personas. En el deseo de los personeros de verificar, estamos recalcando que mantengan la distancia para acercarse a hacer las verificaciones, el uso obligatorio de la mascarilla. Asimismo mencionó que en los locales de votación implementados por la OMPE se señalizarán los ingresos y salidas, con el objetivo de evitar las aglomeraciones y mejorar el tránsito de los electores. Las embarazadas y adultos mayores tendrán una atención especial para sufragar. Es importante mencionar que en este proceso se prevé un voto escalonado. La importancia de los observadores es la desinfección de manera regular de todo el sistema de trabajo, las tablillas y demás que ellos mantienen. En cada una de las aulas solamente vamos a tener una mesa de votación. Es importante destacar que cuando las personas entran y salen, se pueden cruzar. También destacó que la desinfección de los locales de votación se realizará 3 veces durante la jornada comicial. Luego de las elecciones internas de los partidos políticos, se podrán presentar las solicitudes de inscripción de listas a congresistas en 27 jurados electorales especiales a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones estableció la competencia material de 27 jurados electorales especiales para recibir las solicitudes de inscripción de listas de candidatos a congresistas de la República en el proceso de votaciones generales 2021. Al respecto, serán 24 órganos electorales descentralizados previstos para cada departamento, así como uno para la provincia constitucional del Callao, uno para los peruanos residentes en el extranjero y uno para Lima provincias. Como se recuerda, el Pleno del Congreso de la República aprobó la norma que establece 2 escaños para los peruanos residentes en el exterior. Dichas curules se restan a la representación de Lima. De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones fijó la fecha de instalación de 32 jurados electorales especiales para el 1 de marzo del 2021. Dichos órganos entran en funciones en la etapa final del proceso de elecciones generales 2021. Por otro lado, Eli García, perteneciente a la etnia Ashaninka, saluda la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones por organizar la primera escuela de formación política indígena y nos cuenta su experiencia a continuación. Desde que el JNE, a través de la Dirección Nacional de Educación, puso en marcha la primera escuela de formación política indígena con miras a las próximas elecciones, muchos participantes se sintieron motivados a compartir su experiencia virtual. Este es el caso de Eli García, representante de la comunidad nativa Centro Somabeni de la etnia Ashaninka. Tengo la responsabilidad de representar a los pueblos indígenas de la Selva Central y ese compromiso me animó a participar en esta escuela para fortalecer y adquirir conocimientos amplios y variados en política.
a fin de promover la presencia de los pueblos indígenas en los espacios de decisión democrática y política, protegiendo nuestra esencia. Así como Elí García, son 36 ciudadanos quienes participan de esta importante escuela de formación política indígena, entre 23 mujeres y 13 varones. Estar en esta escuela es importante porque va a formar personas comprometidas y empoderadas con cada uno de sus roles para gestionar políticas. Estar aquí es estar en un laboratorio de participación y formación, que nos enseña a quienes representamos a los pueblos indígenas a tener decisión, para instaurar a nuestras mujeres y varones en un sistema de mayor participación. Vale decir que las sesiones son totalmente virtuales y culminarán el 15 de noviembre. La actividad también cuenta con la cooperación de IDEA Internacional y junto al JNE capacitan en democracia y estructura del Estado, derechos colectivos de los pueblos indígenas, planificación de estrategia electoral, comunicación política, acoso político, entre otros temas. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones brindó a más de 500 participantes de todo el país una conferencia sobre normatividad electoral vigente en las elecciones generales del 2021 bajo la disertación del abogado Manuel Chuquillanqui. Veamos. Como parte de las actividades académicas dentro del marco de las elecciones generales, el JNE realizó una conferencia sobre la normatividad electoral aplicable en los comicios de abril. En la sesión virtual se brindó un análisis actualizado de las leyes aprobadas en el proceso de reforma de los últimos 5 años, teniendo en cuenta las modificatorias por el contexto de la COVID-19. Todos estos cambios que se dan en el 2016 van a tener eco en los cambios que van a venir después en el tiempo. Así, por ejemplo, vamos a poder identificar de que en la reforma del 2017 y del 2018, la reforma del 2019 y la reforma del 2020 han habido normas que han respondido o han sido consecuencia de los cambios que se han dado en la elección del 2016, en la reforma electoral del 2016. Así, por ejemplo, que una vez se dio la ley de dádivas, esto tuvo 2 efectos en la legislación electoral. El primero fue la creación o la aparición de la regla de intangibilidad electoral en el 2017, que básicamente genera un espacio en el tiempo en el cual no se pueden generar cambios en la legislación electoral, que obviamente permite brindarle mayor seguridad jurídica a los procesos electorales. Y además, esta norma tuvo como consecuencia que cuando se trata del financiamiento de las organizaciones políticas en el 2016, se ajusta la redacción de la prohibición de dádivas a la versión que tenemos actualmente, señalando de que la exclusión de candidatos no puede ser inmediata, se sanciona las dádivas ahora con multa, y la exclusión solamente se da en caso de reincidencia o en caso se trate pues de un monto que el valor que se ha prometido entregar o el bien que se ha prometido entregar valga más allá de 2 UITs, o sea, más allá de 8.000 soles. Pero allí no se detiene, digamos, este efecto en cadena. La ley de intangibilidad luego ha vuelto a ser relevante y ha requerido una modificación especial para la reforma electoral del 2020, para poder enfrentar a la pandemia. Así también se dio un mayor alcance de las causales de exclusión y de las reglas especiales para las elecciones del 11 de abril. La presente sesión contó con más de 500 participantes de las diferentes regiones del país y se realizó a través de la plataforma Zoom y Facebook de la Escuela Electoral del JNE. Vamos a hablar ahora sobre el voto joven y el uso de las redes sociales para las elecciones generales del 2021 y tenemos ya al señor Marco Torres Paz, él es consultor político en estrategias de campañas electorales y es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Un gusto saludar al canal del Jurado Nacional de Elecciones.
Bien, vamos a hablar ahora sobre este importante sector de la población. Estamos hablando de casi 7,5 millones de peruanos menores de 30 años que están habilitados para sufragar en las próximas elecciones generales del 2021. Nos gustaría que nos hable un poco de su perfil. ¿Cómo es el elector joven? Te agradezco la pregunta. Es una pregunta muy buena y muy compleja, porque en el Perú existen determinadas clases y categorías de jóvenes. Es decir, hay un votante millennial, digamos, más afincado en las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo, las grandes capitales de departamentos, que básicamente tienen un uso prolongado de smartphone, donde se puede decir que el smartphone es una prolongación de su cuerpo, y donde podríamos considerar básicamente al segmento entre 18 a 25 años, que son nativos digitales. Luego hay un segundo sector de 25 a 35 años que son millennials, que han adoptado esta tecnología. No nacieron como nativos digitales, pero han adoptado esta tecnología. Ahora, también hay un votante rural menor en número, pero que también rápidamente se está integrando a estas nuevas tecnologías. Bien. Las redes sociales van a ser bastante utilizadas en esta campaña. ¿Cómo tendrán, cuál es la labor que tienen que realizar las organizaciones políticas para llegar a este tipo de elector en redes sociales? El tema de las redes sociales, digamos, se ha adelantado, se ha acelerado por el tema de la pandemia del COVID-19. Es decir, el COVID-19 y su secuela, esta consecuencia de distanciamiento social por efectos sanitarios, está trayendo como consecuencia que se abandone poco a poco la tradicional campaña de tierra. No quiere decir esto que ya no se haga campaña de tierra en el Perú. Se hará campaña de tierra, pero no con la fuerza y las características que se hacían antes. Llámese las caravanas, los mítines, los repartos de cosas, visitas a los asentamientos humanos, etc. Allí es donde surge con fuerza el tema de las redes sociales, porque los partidos políticos, los candidatos tanto a presidente como a Congreso, van a optimizar las plataformas digitales, llámese en Facebook, Instagram, Twitter. Es decir, va a haber mayor posteo de contenidos y mensajes en Instagram, Facebook y Twitter, más que la última campaña congresal que tuvimos en enero, y va a ser común ver los famosos posteos y la publicidad pagada por cada una de las candidaturas, sobre todo al voto preferencial para el Congreso. Ahora, ¿cómo tendrán que elaborar ese contenido los candidatos a través de las redes sociales? Para el votante joven, tienen que ser contenidos muy creativos, muy dinámicos y de muy corta duración. Que pasen el minuto o los 2 minutos prácticamente aburrirán al votante joven. Tienen que ser videos cortos, de 20, 30, 40 segundos, muy creativos, y que básicamente también se viralicen por la plataforma de WhatsApp, como se hizo en la campaña anterior, pero ahora con más profundidad, porque tenemos candidaturas presidenciales que arrastrarán las listas congresales por la teoría del efecto del vagón, es decir, habrá un efecto de arrastre. Entonces, mucha música, mucho color, mensajes muy concretos, bytes, pastillas, para que el votante millennial, el votante joven no se complique a la hora de la decisión de votar. Bien, ¿y cuáles serían las principales redes sociales que los candidatos tendrían que utilizar para captar precisamente a ese público juvenil? El Perú es básicamente facebookero, es decir, hay una mayoría amplia de Facebook. El Instagram últimamente es una plataforma que ha adoptado mucha gente joven que está migrando de Facebook a Instagram. Un poco lo que nos dicen las investigaciones es de que no quieren ser vigilados por los mayores o no les gusta dejar mucha huella digital. Acuérdate, las historias de Instagram aparecen y desaparecen. Y eso le gusta mucho al votante millennial. Pero básicamente provincias y Lima es Facebook. Twitter está concentrado el 75% del tráfico en Lima, e Instagram pienso yo que es la plataforma que mayoritariamente van a adoptar muchas candidaturas. Bien, ¿TikTok también seguramente va a ser una opción? Oh, claro, sí, nos olvidamos del TikTok. Acordémonos de algunos personajes de nuestra farándula que se han hecho famosos por el TikTok. Y ya que aprovecho tu pregunta para afirmar lo siguiente, mucha de la gente joven está pensando en modo TikTok, piensa en 140 caracteres. Por eso yo hablaba de la particularidad de hacer mensajes muy cortos en modo TikTok, en modo concreto. Bien, ahora si hablamos un poco de las demandas y las necesidades de este
votante joven, ¿cuáles serían las principales propuestas que deberían dar los candidatos dirigidos a este tipo de público? El votante joven por naturaleza, y hablo de todas las juventudes históricas que han habido en el Perú, es un votante rebelde que va contra la corriente, que le gusta ser reconocido y que es afecto a adherirse a luchas y a reivindicaciones de tipo social, llámese reivindicaciones universitarias, reivindicaciones laborales. Acordémonos del movimiento de los pulpines, por ejemplo, hace unos años. Ahora tenemos también muchos jóvenes en el tema de la ONP o devolución de la AFP, por ejemplo, que han estado viralizándose mucho, y que no necesariamente por retirar su dinero, sino porque retiran sus papás o sus hermanos mayores, ¿no? Pero yo creo que esa rebeldía y ese natural empuje de la juventud se va a mantener, pero se va a materializar más ahora en los mensajes que, repito, van a ser muy breves, muy concretos y muy dinámicos. Bien, ahora sobre estos votantes jóvenes, ¿ellos buscan votar por otra persona joven de repente o es que no les importa tanto el tema de la edad? Lógicamente va a haber una mayor adhesión a votantes, a candidatos jóvenes, tanto hombres y mujeres que presentan los diversos partidos políticos, pero tengamos en cuenta también que hay los famosos chiquiviejos, es decir, candidatos jóvenes que hablan como personas veteranas, que hablan en difícil, que hablan, por ejemplo, del derecho constitucional, la pirámide de Kelsen, en fin, como hay candidatos de mayores de 60 años, quizá como el ejemplo del presidente Piñera en Chile, que hicieron el paso de Lunar, el paso de Michael Jackson, o que bailaron reggaetón, por ejemplo. Es decir, que también la juventud es una actitud con C, una forma de ser, y una actitud que el candidato, el político, tenga frente a sus electores. Claro, y si recordamos en elecciones pasadas también, el partido de PPK utilizó cierto contenido también entretenido que llamaba bastante la atención de los jóvenes, ¿verdad? Claro, así es, a pesar que teníamos a un candidato pues sextuagenario, ¿no? Así es, o sea, depende mucho, o sea, lógicamente sí va a haber una mayor propensión a votar por gente como uno, por gente que los represente y en la cual ellos se sientan representados, pero también tiene que haber mucha creatividad de los candidatos, de los políticos que nacieron en el siglo XX, que se adapten y que cuelen sus mensajes y filtren sus mensajes y los adapten a estos nuevos electores. Bien, para estas elecciones generales y para las campañas en sí, ¿se eliminará del todo los mítines, las caravanas de repente? ¿Cómo sería para llamar la atención si ya no habrían este tipo de actividades por el tema de la pandemia? Mira, yo pensaba que, bueno, en tanto y en cuanto llegara la vacuna al Perú, eso podía solucionarse, pero veo muy difícil por las noticias que llegan del exterior que esta vacuna sea de uso masivo. Por lo tanto, pienso que se va a restringir mucho el tema del distanciamiento social, porque podría ser usado por los contrincantes, es decir, filtrar una foto o un video, como estamos viendo en la contienda en Estados Unidos, ¿no? Entre Trump y Biden, ¿no? Un candidato hace mítines masivos y el otro candidato prefiere hacer mítines con distanciamiento social, y ambos se atacan mutuamente. Igual, yo pienso de que acá en el Perú, los que hagan una forma de comunicación o la otra se van a atacar mutuamente. Entonces, en consecuencia, he ahí la importancia de las redes sociales, porque van a romper ese muro, van a romper esas paredes invisibles para evitar el distanciamiento social. Listo, bien. Muchísimas gracias, señor Marco, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. A ti, Paloma, gracias por la entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Bien, y tenemos hoy una cobertura especial de las elecciones en los Estados Unidos. Ya se cerraron las urnas y se esperaba en horas de la noche un resultado tras el conteo. Sin embargo, el futuro de quién será el nuevo presidente es incierto, Trump o Biden. Veamos. Más de 100 millones de ciudadanos votaron para elegir al nuevo gobernante de Estados Unidos. Lo hicieron por correo anticipadamente y acudiendo a las urnas ayer hasta horas de la noche. Los resultados oficiales se hacen esperar. Donald Trump y Joe Biden aguardan el pronunciamiento.
El candidato ganador de la contienda deberá lograr 270 votos electorales. En estos momentos, el demócrata Joe Biden cuenta con 238 y en la otra vereda Trump continúa desde horas de la mañana con 213. En cuanto al conteo de votos, todo indica que los estados de Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Michigan serían clave para anunciar al nuevo inquilino de la Casa Blanca, pudiendo los resultados darle ventaja al mandatario Donald Trump y darle un segundo mandato. Por otro lado, también que Biden continúe con el recuento de votos a su favor y que Estados Unidos tenga un nuevo gobernante en los próximos días. La participación de los estadounidenses ha sido histórica, teniendo en cuenta que el voto en el país americano no es obligatorio y pese a tener una pandemia en el país. Según el colegiado electoral, se está haciendo el recuento de todos los votos, tanto por correo y presencial en las urnas, lo que conlleva que aún no tengan resultados oficiales. El pronóstico es que se espera que estos votos sean contados para el próximo viernes 6. Se anunció que quedan aún casi 1 millón de votos por contar. Bien, y pese a que faltan varios millones de votos por contar, Donald Trump se declaró ganador de los comicios en su país y denuncia fraude. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. Como un fraude calificó el presidente Donald Trump los números del conteo de votos que hasta el momento muestran aún un mapa incompleto de los resultados electorales de su país. Además, fue enérgico al decir que de ser necesario irá a la Corte Suprema al considerarse ganador de los comicios. Los primeros resultados no favorecen a Trump, quien cuenta con 213 votos electorales, frente a Biden, que cuenta con 238. Destacamos que el ganador de las elecciones sería el que llega a 270 votos electorales. Trump siguió generando la atención de la prensa al pedir que se pare el recuento de votos. En tanto, su rival Joe Biden se mostró optimista y dijo que aguardará los resultados en los siguientes días. We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Un panorama incierto que se espere quede definido cuando se conozcan los resultados finales que definan quién se sentará en el sillón de la Casa Blanca. Miles de peruanos residentes en los Estados Unidos fueron a las urnas. También los adivinos peruanos tuvieron una singular figuración en la previa de este proceso, como destacó la prensa internacional. En el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, más de 20 millones de latinos acudieron a las urnas. Entre ellos había miles de peruanos. Siempre el cambio es bueno también para algunas, ya sea de un partido republicano, un movimiento republicano a demócrata o demócrata a republicano. Muchos peruanos se suman al 60% de hispanos que apuestan por el ex vicepresidente Joe Biden y están en contra de las medidas que tomó el gobierno de Trump. Esta administración de una forma clara y obvia se ha enfocado en deshumanizar a nuestra comunidad de inmigrantes. Si bien es cierto, muchos de nosotros tenemos un estatus. Yo soy nacida en Estados Unidos, hija de peruanos, orgullosamente. Mi madre es del norte de Lambayeque, mi papá es de Chimbote. No hay que olvidar, ¿verdad?, de nuestras raíces. Entonces, para mí me parece hipócrita ver cómo, con respeto, ¿verdad?, cómo hispanos podrían apoyar a este presidente. Sin embargo, pese a las duras acciones de Donald Trump contra los inmigrantes, varios compatriotas apoyan al candidato republicano. Entonces eso vamos a ver qué cosa pasa. Vemos unas encuestas que está bien apretado en Pennsylvania, está bien apretado en Michigan, bien apretado en Wisconsin. Hay algunas tendencias que podrían voltear, inclusive en Minnesota, Arizona y Nevada. Pero hay que ver, ¿no? Se puede ir para los dos lados, porque uno nunca sabe qué pasa el día de las elecciones. Esta reñida contienda electoral no solo es muy vivida por los estadounidenses, sino también por la comunidad peruana. La cadena Univisión destacó la forma singular como los peruanos pintaron estos comicios con sus costumbres. En tal sentido, destacaron la actuación de chamanes y adivinos que tomaron partido
usando sus artes y artilugios para favorecer a su candidato y perjudicar a su rival electoral. Esta persona sabe trabajar, va a triunfar. Esta persona va a luchar y no va a ir por intereses propios como Donald Trump. Él va a salir adelante y va a triunfar en las elecciones. Hemos detectado que al señor Donald Trump le vienen haciendo una magia negra que son practicados allá en el país de Venezuela. Ya sea con el uso de adivinos o en el ejercicio de su derecho a voto, los peruanos, como muchos latinos, tuvieron una activa participación en la elección del nuevo presidente de la nación más poderosa del planeta. Por sexta vez, los puertorriqueños votaron a favor de pertenecer a Estados Unidos. Sin embargo, el proceso no es vinculante y Washington los mantiene como Estado libre asociado. Los puertorriqueños se han declarado este martes a favor de que la isla sea un nuevo estado de Estados Unidos. Se trata de la sexta consulta sobre la condición política de la isla, que desde 1952 es un estado libre asociado. Entre 1967 y 2017 se preguntó 5 veces sobre este mismo asunto. Los puertorriqueños también han elegido este martes a su gobernador, al representante ante el Congreso de Washington, legisladores y alcaldes. Al igual que los otros territorios de Estados Unidos, Puerto Rico tiene su constitución local, vigente desde 1952. Sus ciudadanos poseen pasaporte estadounidense desde 1917, cuentan con su gobernador y poder legislativo, y está regido en última instancia por la autoridad del Congreso estadounidense. Sin embargo, aunque tiene algo más de autonomía y sus propias elecciones deportivas, los residentes en la isla no pueden votar por el presidente estadounidense. A pesar de las muchas consultas celebradas ya, Washington no ha atendido el asunto del estatus político de la isla. Bien, y para hablar sobre reformas o cambio de constitución peruana tras el plebiscito chileno, vamos a conversar con el doctor Aníbal Quiroga. Él es constitucionalista y es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, para que nos comente cuál sería la influencia del cambio de constitución que tendrá el país vecino de Chile y cuál será la influencia que tendría en nuestro país. Bueno, yo creo que es una influencia relativa, no es una influencia decisiva, porque los procesos constitucionales fueron diferentes, ¿no? La constitución chilena fue redactada por Pinochet en los años 80, no hubo ningún debate, fue un tema hecho exclusivamente en un gabinete de los asesores del dictador de entonces, no fue sometida a ningún proceso de convalidación, hubo un referéndum al final que lo aprobó por mayoría y entró en vigencia, ¿no? Y creo que tenía cláusulas muy cerradas. De hecho, hace 10 años ya tenía más de 100 artículos modificados y a la fecha tenía como 200 artículos modificados, ya había sido bastante modificada la propia Constitución. Y por lo tanto, de alguna manera es que se ha terminado estrellando contra la realidad y el proceso de democratización chileno ha llevado a que la mayoría de la gente pida pues una nueva Constitución, hecha en un terreno democrático y con canales democráticos, ¿no? No es el caso del Perú, que si bien tiene la Constitución del año 93, producto también de un golpe de Estado, esta fue hecha sobre la plantilla de la Carta del 79 y también sometida a un referéndum, pero que ha validado su realidad a lo largo de 20 años, propiciando 4 recambios constitucionales y sobre todo una mejora económica para el país. Lo que, digamos, hay de común en ambos procesos es que se demuestra que un sistema económico ordenado trae mucho mayor desarrollo al país y ayuda a declinar la pobreza de los países, ¿no? Lo que también demuestra el tema constitucional es que tiene que haber una apertura hacia las minorías del país y no puede ser solamente índices macroeconómicos los que lleven adelante una suerte de desarrollo económico. También el ciudadano de a pie tiene que verse beneficiado con este desarrollo económico y eso de alguna manera es lo que en Chile ha hecho que se quiebre el tema social y como consecuencia el tema social, el político y el económico. En Perú no tenemos esa dureza en la certificación social
y nuestra economía informal de alguna manera es un colchón para poder aplacar las demandas sociales frente a la clase alta, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer en nuestro país, doctor? ¿Bastan estas reformas que se están teniendo constantemente y modificaciones o es necesario un cambio de constitución? ¿Qué es lo que opina usted? Yo creo que en el país no hay un consenso mayoritario por el cambio de la Constitución. Siempre han habido voces que se han escuchado sobre el tema del cambio de la Constitución desde un primer momento, ¿no? Algunas voces principistas que pretenden tener una Constitución mucho más democrática en cuanto a su origen, y también los sectores de izquierda que no están de acuerdo con el régimen económico que trae la Constitución. Pero la verdad se ha dicho es que este régimen económico de la Constitución ha permitido nuestro mayor desarrollo y el auge en los últimos 20 años como no hemos tenido nunca, ¿no? Entonces, si hoy día se pusiera a debate la posibilidad de un cambio constitucional en el Perú, no habría ese consenso que hay en Chile, ¿no? Porque, como le repito, hay un consenso de que esta Constitución ha traído un beneficio económico muy importante, mayores libertades, una estabilidad democrática que se ha visto empañada en los últimos años, pero no por la Constitución, sino por error de los políticos en el Parlamento y en el Ejecutivo, y nuestra informalidad en la economía ha sido un colchón para que las clases populares no terminen eclosionando como ha pasado en Chile. Claro, claro. Respecto a cambios que se deberían hacer en la constitución política del país, ¿en cuáles se debería prestar mayor atención? Bueno, hay un proyecto que se ha hecho conocimiento ayer acerca de la reforma de la Constitución integral para poder completar el sistema bicameral que fue, digamos, indebidamente quitado en la Carta del 93. Desde el año 93 no tenemos un Congreso bicameral, sino unicameral. Desapareció la Cámara de Senadores. Bueno, ayer justamente se ha puesto a discusión un tema muy interesante para volver paulatinamente a la bicameralidad que tenía que darse el año 22, pero eso se puede hacer sin hacer una reforma integral de la Constitución, una reforma importante, pero no hay que cambiar la Constitución para eso. El gran tópico, digamos, los grandes tópicos que tiene nuestra Constitución son dos. Por un lado, el régimen económico que nos solidifica como nación y que nos solidifica en nuestra economía, y por otro lado, el margen de libertades y sus garantías constitucionales que nos han permitido vivir en democracia bajo controles constitucionales. Mucha gente cree que la situación de la pobreza, y que se ha desnudado con la pandemia, ya tiene la culpa de la Constitución, porque no ha previsto, ¿no es cierto?, el tema de hospitales, no ha previsto el tema de eliminar mucho más rápidamente la pobreza, las brechas en la educación. Pero el tema es que no se ha cumplido con todo lo que dice la Constitución. No se trata de cambiar la Constitución, sino de cumplir con aquello que dice. No solamente quedarnos en aspectos macroeconómicos, sino también en lo que la gente de a pie necesita, y que esa bonanza económica del país sea reflejada en estándares mínimos, como por ejemplo la salud, la educación, la seguridad, que son temas que a la población también interesan mucho, ¿no? Bien, usted hablaba de la bicameralidad hace un instante y esta ya fue rechazada en un referéndum. Si el pueblo la rechazó, ¿sería bueno que sea vista otra vez, que sea revisada? Bueno, es que el referéndum no necesariamente tiene una vocación de permanencia, ¿no? El referéndum mide un momento de un estado de ánimo, ¿no? En verdad, todo intento de reforma para recuperar la bicameralidad ha sido rechazado porque la gente tiene tanto descrédito al Congreso que su razonamiento es muy simple, ¿no? Si con una cámara estamos mal, con dos cámaras vamos a estar peor, vamos a hacer más que gasto, y en vez de tener 130 autorongos, vamos a tener 280 o 300 autorongos sumados a los que van a ser los futuros o los posibles senadores. Pero en verdad, la estabilidad política del país requiere una segunda cámara, y creo que la disolución del Parlamento el año pasado, la permanente confrontación del presidente con el Congreso, la mala respuesta del Congreso amerita que haya una segunda cámara. Y creo que va a ser parte de nuestra maduración constitucional y política llegar a una segunda cámara. Claro, bien, vamos a ver qué es lo que pasa entonces con este proyecto, y también nos gustaría saber su opinión respecto a la Constitución que tenemos actualmente, si es parlamentarista o presidencialista. Es una buena pregunta, ¿no? Hay conceptos que mucha gente desconoce, inclusive los propios juristas que a veces opinan, ¿no? Unos pensaban que era presidencialista y otros piensan que es parlamentarista. En verdad es un régimen
semipresidencial y semiparlamentario, porque no llega a ser totalmente parlamentario, hay unas instituciones tomadas del régimen parlamentario y no llega a ser totalmente presidencialista, ¿no? Porque los controles del Congreso están activados. De hecho, estamos viendo uno de ellos, que sería un intento de vacancia en una segunda oportunidad, independientemente que es una buena o mala idea. Simplemente cito el sistema de control, el mecanismo de control, ¿no? Entonces, no podríamos decir que es un régimen enteramente presidencialista ni enteramente parlamentario. La Carta del 93, yo creo que con acierto, ha creado un régimen semiparlamentario, semipresidencialista. Lo cual sería bastante positivo en todo caso. Claro, claro. Porque quita al presidente esa vocación de caudillo que ha tenido antes y que de alguna manera hoy ha recuperado al no tener bancada ni partido político, y le quita al Parlamento esa presencia unímoda frente al Ejecutivo, ¿no? Le da unos controles importantes, pero no todos, ¿no? Entonces crea un equilibrio interesante entre el Ejecutivo y el Parlamento que se ha quebrado a partir del año pasado y cuyas consecuencias todavía estamos viviendo hasta ahora. Bien, algunos especialistas dicen que nosotros le hacemos constantemente una especie de parches a la Constitución política y argumentan que es necesario el cambio total de la Constitución. En ese sentido, ¿usted no estaría de acuerdo? No, en absoluto, porque un proceso constituyente es un proceso fundacional que trae muchos cambios y trae, por tanto, inestabilidad política. Si miramos nuevamente el caso chileno, nadie sabe qué va a pasar con la nueva Constitución. Es cierto. La bonanza económica y la estabilidad jurídica y de propia seguridad social que tenía el régimen chileno hoy día está en duda. No se sabe si es una constitución de izquierda, una constitución progresista, una constitución mucho más estatista, o una constitución que va a seguir siendo liberal. No se sabe, se entra en un interregno cuyo resultado no se conocerá de cada 2 o 3 años. Y por lo tanto los índices económicos también se van a ralentizar. Pero en el caso peruano no hace falta un cambio total de la Constitución. Sí faltan algunos cambios puntuales, como toda Constitución. Ninguna carta constitucional es permanente en el tiempo, ni siquiera la propia Constitución de los Estados Unidos ha dejado de sufrir alteraciones a través de las enmiendas. Lo que pasa es que ellos no cambian el texto, le agregan enmiendas que sirven para engrosar o enriquecer o reinterpretar la Constitución, pero todas las constituciones siempre tienen márgenes de cambio pequeños a través de lo que se llama el constituyente derivado, porque es parte normal de un cuerpo viviente que vaya sufriendo algunas mutaciones y algunos cambios impuestos por el tiempo. No hay una constitución rígida o cristalizada que no admita cambio, y sus cambios parciales no ameritan su cambio total. Es como decir que porque se desinfló la llanta de un carro, vamos a tener que cambiarlo y venderlo y comprar uno nuevo. Bien, las constituciones también son perfectibles en todo caso. Bien. Sin duda, como toda obra humana. Bien, muchísimas gracias, doctor Quiroga, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Encantado, buenos días, mucho gusto. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos con más, no se muevan. Muchas gracias por continuar en JN Noticias. El presidente Martín Vizcarra propuso adelantar la votación del pedido de vacancia. Sin embargo, el Pleno del Congreso aprobó el debate para el lunes 9 de noviembre. En una sesión del Pleno virtual, el Congreso aprobó que el debate y votación de la moción de vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, sea el lunes 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Es importante mencionar que el presidente de la República propuso adelantar la votación al jueves o viernes. Cítenme en el término de la distancia. No dejemos pasar más tiempo. Puedo ir el jueves mismo, puedo ir el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre. Estoy dispuesto a ir. El mandatario sostuvo que la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo no deja desarrollar al país. Además indicó que existen problemas importantes por resolver en educación, infraestructura y salud. Y como ustedes saben, yo nunca me corro. Estoy aquí presente y estaré presente en el Congreso de la República, pero no la próxima semana. Yo les pido que pongan fecha para esta semana y acabar de una vez por todas con la incertidumbre que tanto daño hace al país. Para vacar al presidente Vizcarra se requieren 87 votos a favor en el Pleno del Congreso de la República. Tenemos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Nos conectamos con Ana Bendezú. Adelante.
Bienvenidos desde la agencia Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Atención porque hoy depositan los 760 soles del segundo bono familiar universal a los beneficiarios cuyo último dígito de DNI termina en el 9. Recordemos que los depósitos se hacen en cuentas del Banco de la Nación o banca privada según el cronograma. Aquellos que retiren hasta 17.200 soles de su fondo de pensiones de la AFP deben tener en cuenta que el primer desembolso de dinero se realizará después de 30 días de haber hecho la solicitud. Esta solicitud se hará de forma remota, virtual o presencial y por única vez dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la ley. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la Directiva de Atención de Depósitos Judiciales, emisión, entrega de orden a pago virtual en materia de alimentos, con lo cual se busca reducir el tiempo que conlleva a la atención y entrega de estos, además de evitar aglomeraciones. El reconocido Grupo Editorial de Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inaugurarán la nueva librería de la Casa Editorial que estará en la ciudad universitaria y que se llamará José María Arguedas. Luego de casi 8 meses de cerrada por la pandemia, la Reserva Natural de Paracas volvió a abrir sus puertas a los visitantes como parte de la reactivación turística del país. Esto con todos los protocolos de bioseguridad. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Bien, y ahora nos conectamos con Diana Guamaní de la Contraloría General de la República, quien nos informará sobre las principales actividades a nivel nacional desarrolladas por el ente fiscalizador. Gracias por el enlace, Paloma. ¿Cómo están? Desde la Contraloría General les damos a conocer las principales acciones de control. El Callao es la tercera región del país donde la Contraloría realiza desde el 3 de noviembre el mega operativo de control regional con el despliegue de más de 400 auditores. Esta estrategia anticorrupción busca reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional que solo en el 2019 habría causado un perjuicio económico superior a los 1.132 millones de soles en la provincia constitucional. La Contraloría identificó un riesgo de perjuicio económico en e-salud por más de 4.100.000 soles que se generaría por la demora injustificada en la entrega de 1.174.800 kits de pruebas rápidas COVID-19 adquiridas en el mes de julio. El informe de control recomienda que se adopten las medidas necesarias para el cobro de las penalidades al evidenciarse el atraso injustificado. Durante el primer mes del megaoperativo de control regional en Tumbes, la Contraloría emitió más de 65 informes de control, detectando situaciones adversas y riesgos en obras y servicios públicos. Estos informes fueron comunicados al Gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales, a las direcciones regionales de salud, educación y agricultura y al proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, entre otras entidades intervenidas. La Contraloría tiene previsto ejecutar alrededor de 25.417 servicios de control a diferentes entidades públicas durante el 2021. Con ello, se busca prevenir hechos vinculados a la mala gestión de los recursos públicos y así luchar contra la corrupción en conducta funcional, manifestó el Contralor Nelson Schack. Las estrategias de control se aplicarán el próximo año en temas como la emergencia sanitaria por el COVID-19, el dengue y la malaria, heladas y friaje, organismos reguladores y la consolidación de cadenas de pago, inversión pública, entre otros. La ciudadanía de 9 regiones del país podrá presentar a la Contraloría alertas y denuncias sobre aspectos que afecten sus comunidades en temas de seguridad, salud, educación, entre otros. Ello mediante la audiencia pública virtual La Contraloría Te Escucha, que se realizará en el mes de noviembre en Huancavelica, Moquegua, Ucayali, Piura, Loreto, Junín, Lambayeque, Cusco y Ancash. Conozca todas las actividades de la Contraloría en nuestra página web www.contraloria.gov.pe. En Ascope de la Libertad de Salud podrá contar ahora con generadores de oxígeno para los pacientes de COVID-19 gracias al apoyo de la empresa privada. El informe es de TV Cosmos.
para continuar brindando atención a todos los pacientes positivos con el nuevo coronavirus en la provincia de Ascope. La empresa Casa Grande, representado por la doctora Rocío Aquise Díaz, hizo la entrega formal de una planta generadora de oxígeno a E-Salud La Libertad, la misma que será instalada en el Hospital 2 Chocope. Acá en el valle, que reportaba los más altos índices de mortalidad de toda la provincia, en todo Trujillo. Entonces vimos que esta era la necesidad que aquí haya una planta de oxígeno, porque este hospital, que es el más importante de toda esta zona, no contaba con una planta. Entonces ahí nos abocamos en esa tarea y nos es muy grato donar esta planta y que esté al servicio de todos, que salvemos vidas, que contribuyamos a salvar vidas. Esta importante donación fue recibida por el doctor José Luis Carranza Castillo, gerente de E-Salud en la región La Libertad, quien a su vez hizo entrega al doctor Antonio Zabaleta Moreno, director del Hospital 2 Chocope. Un aporte que se hace no solamente al hospital, sino a la población de Chocope, y demuestra una vez más cuán importante es el trabajo en conjunto. Cuando las instituciones, independientemente de dónde están ubicadas, tienen un trabajo o un fin común, que es la salud de la población y la salud del ser humano. Luego de recibir esta planta generadora de oxígeno, el director del nosocomio beneficiado dio a conocer que los que se venían usando para los pacientes serán destinados para la atención de pacientes ambulatorios, pacientes con fibrosis pulmonar, entre otras enfermedades. Los límites anteriores se han modificado. Ahora hemos duplicado la oferta de oxígeno de lo que antes teníamos. Es decir, si antes podíamos tener 30 pacientes internados recibiendo oxígeno, ahora con la planta vamos a poder tener 60 personas atendidas. La planta generadora de oxígeno Premium es procedente del país de Francia, cuyo monto de inversión es de 799.871 soles. El flujo continuo de oxígeno que produce es de 123.5 metros cúbicos por hora, con una pureza de oxígeno del 95% y una capacidad de 500 litros. Ahora nos vamos al sur del país y veamos cómo fue la apertura del santuario Inca Machu Picchu. Luego de casi 8 meses de estar cerrado a los turistas, el ministro de Cultura informó que el ingreso será gratuito hasta fin de año. Ni la niebla impide que los turistas lleguen al imponente Machu Picchu en Cusco. Algunos de ellos se encontraban en Perú desde que comenzó la pandemia en marzo. Otros lugareños aprovechan la entrada gratuita del lugar, que se extendió hasta fin de año, volviendo a reencontrarse con el santuario reconocido mundialmente. Casi 8 meses estuvo clausurado a raíz de la pandemia. Con una apertura llena de luces, ya recibe a los entusiastas turistas nacionales y extranjeros. Como sabemos, el país incentiva la reactivación del sector turístico con la campaña Volver. Ya se agotaron los primeros 8.000 boletos gratuitos ofrecidos para las visitas hasta el 15 de noviembre, aunque con este nuevo anuncio ampliando hasta fin de año el plazo para el ingreso gratuito de visitantes, sin duda será el lugar turístico infaltable en la lista de los viajeros. En cuanto al protocolo aprobado por el Ministerio de Cultura, indica que ingresarán en grupos de 8 personas, incluyendo al guía, y guardando una distancia de 2 metros y de 20 metros entre cada grupo asistente. Recordaron a los turistas que el uso de las mascarillas es obligatorio durante todo el recorrido. Antes de la llegada de la pandemia, Machu Picchu recibía un promedio de 5.000 turistas al día. Hoy, 675 personas son las afortunadas en ingresar a la maravilla del mundo a diario. Llegó el momento que todos estaban esperando. Carolina Díaz y su agenda cultural. ¿Cómo estás, Caro? Adelante. Gracias, Paloma, por el pase. Y comenzamos hoy miércoles con novedades con la Feria Internacional del Libro de Trujillo. Esta 9ª edición del libro, que será totalmente virtual, comenzará ya desde este 20 al 30 de noviembre. Es la 9ª edición, como mencionamos, y es la más importante fiesta de cultura y lectura del norte peruano, que en esta ocasión rinde homenaje al precursor de la independencia peruana, José Faustino Sánchez Carrión, destacando su pensamiento y obra política que contribuyó con el espíritu independentista de la
la Intendencia de Trujillo, que está próxima a celebrar su bicentenario también. Contará con la participación de más de 90 expositores, así como más de 100 invitados. Se han planificado alrededor de 150 actividades feriales como homenajes, presentaciones de libros, tienda virtual, expositores, entre otros. El evento se desarrollará del 20 al 30 de noviembre y será de manera totalmente virtual. Bien, por otro lado, otro museo que abrió sus puertas es el Museo Regional de Cusco, que también comenzará sus visitas virtuales ya no, sino presenciales a partir de este 12 de noviembre. El museo se ubica en la casa donde vivió el cronista Inca Garcilaso de la Vega y en sus salas se puede apreciar una colección de cerámicas, pinturas, metales y textiles prehispánicos, además de objetos y muebles virreinales, republicanos y contemporáneos. Las visitas ya serán presenciales y serán previa cita desde este 12 de noviembre, los martes, jueves y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y como lo anunció el ministro de Cultura, los ingresos serán gratuitos hasta fin de año para todos aquellos que deseen visitar museos y sitios arqueológicos. Bien, hasta aquí con la agenda cultural. Adelante, Paloma. Lina, excelente información. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.